¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar nuestra semana 12, que corresponde al tema de electroquímica, ¿ok? Ya, en este tema de electroquímica, lo que tenemos que recordar nosotros son las definiciones de las reacciones redox, qué cosa es una oxidación, qué es una reducción. Hay que recordar sobre la transferencia de electrones, ¿ok? Porque electroquímica viene básicamente de los dos términos electro con química, ¿no? O sea, la energía eléctrica está involucrada en los procesos químicos, ¿ya? Por eso dice electroquímica. Bien, la electroquímica entonces, la electroquímica vamos a estudiar dos procesos. El proceso electrolítico, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, de electrólisis, y el proceso galvánico. Vemos las flechitas que están en sentidos opuestos. ¿Qué significa eso? Significa que los procesos electrolíticos, ¿no?, van a ser aquellos procesos o sistemas donde nosotros primero vamos a aplicar una corriente eléctrica para que se pueda realizar o se pueda llevar a cabo una reacción redox. Estas reacciones redox entonces van a ocurrir aquí los procesos de oxidación y de reducción. Entonces, por ejemplo, para aumentar el porcentaje de cobre, por ejemplo, después de realizar la metalurgia de cobre, ¿no?, se realiza un proceso electrolítico para poder aumentar el porcentaje de pureza de cobre. Esto se realiza en el cátodo, obteniendo entonces un metal más puro. ¿Con qué proceso se hace? Proceso electrolítico, donde se usa la corriente eléctrica y ese porcentaje va al cátodo, ese elemento, para aumentar su porcentaje de pureza. Todos los metales que ustedes observan, por ejemplo, la manija de la puerta, por ejemplo, en la cocina, las griferías o un lapicero que lo tengas, por ejemplo, cierta parte recubierta de un metal, son productos de los procesos electrolíticos, donde nosotros vamos a suministrar una corriente para que pueda llevarse a cabo un recubrimiento electrolítico mediante esas reacciones redox. Mientras que los procesos galvánicos, como ustedes ven la flechita, es lo opuesto. En los procesos galvánicos, nosotros vamos a ver aquí de que primero ocurren las reacciones redox de oxidación y reducción, y esa oxidación y reducción van a generar un flujo de electrones, y ese flujo de electrones es lo que va a generar una diferencia de potencial, el cual va a proporcionar energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, las pilas, las baterías, en estos momentos, si ustedes me están escuchando, por ejemplo, de su celular, ¿no?, o de su laptop, entonces ustedes se preguntan, ¿cómo funciona mi laptop? ¿Cómo está funcionando mi celular? Internamente tienen una batería donde está ocurriendo reacciones de oxidación y de reducción para que genere energía, el cual ese dispositivo se mantiene encendido, ¿ya? Entonces, esos son los dos procesos electroquímicos. Entonces, vamos a hablar bastante sobre cargas eléctricas. Se mide en la unidad de Coulomb. Hablemos de intensidad de corriente. Se mide en las unidades de ampere, que viene a ser igual a carga sobre tiempo, ¿no? Y hablemos de los conductores que se van a utilizar en estos procesos. Los conductores de primera especie son denominados a los metales, y los conductores de segunda especie son llamados a los electrolitos, como por ejemplo las sales, ¿no? Las sales son denominados electrolitos, ya que ambos componentes van a permitir que exista un flujo de electrón, ¿no?, que exista una conductividad de las cargas. Bien, entonces, los procesos electrolíticos. ¿Qué son los procesos electrolíticos? Nos dice lo que acabamos de mencionar en la introducción.
Son sistemas que van a necesitar una corriente eléctrica para que pueda ocurrir reacciones redox. Ustedes están viendo aquí una fuente de poder, una batería, una pila, que van a proporcionar energía para que ocurra aquí la reacción de oxidación, para que ocurra aquí la reacción de reducción, ¿no? Y estos procesos, como nosotros le damos, aquí colocamos una fuente externa, ¿no? Una fuente externa de poder, una fuente de energía, decimos por eso que son procesos no espontáneos, ¿ok? Donde el potencial estándar va a ser menor que cero. O sea, quiere decir que en los procesos electrolíticos el potencial estándar es negativo, ¿ya? Y se utiliza, como ya hemos mencionado, mucho en las aplicaciones de recubrimientos metálicos. ¿Cuáles son los componentes de estos procesos electrolíticos, de estas celdas electrolíticas? Tenemos la fuente de poder, que es la batería. Tenemos los electrodos, que en este caso es un metal, ¿no? Aquí otro electrodo. Uno de los electrodos se denomina ánodo, ¿correcto? Aquí está el ánodo, donde ocurre el proceso de oxidación. El otro electrodo se denomina cátodo, donde ocurre el proceso de reducción. Y aquí, dentro de todo este sistema, se llama cuba electrolítica. Y esa cuba electrolítica contiene los electrolitos que van a ser los responsables donde ocurra la reacción de oxidación y reducción. ¿Listo? ¿Cómo funcionan estos procesos electrolíticos? Nosotros tenemos una fuente de poder, una batería, donde un polo es positivo, entonces este cablecito va a hacer que todo sea positivo, 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 y va a cargar a todo este electrodo con su carga positiva. El otro electrodo va a ser negativo, ¿no? El otro polo todo negativo, y este electrodo va a estar cargado negativo. Entonces, en un proceso electrolítico, jóvenes, el ánodo tiene carga positiva, mientras que el cátodo tiene carga negativa, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante aquí entender cuál es la carga de cada una de las sustancias? Porque el ánodo, como tiene carga positiva, va a atraer las cargas negativas, que en este caso, por ejemplo, estarían yendo los iones cloruros. Y este que tiene carga negativa estaría atrayendo a las cargas que son positivas, que en este caso sería el zinc. Recuerden siempre que en el ánodo ocurre el proceso de oxidación. En el ánodo siempre se pierden los electrones. Eso ya lo sabemos cuando hemos visto balance de reacciones redox. Hemos aprendido ello, ¿verdad? Y en el cátodo existe la reducción donde ingresan los electrones. O sea, aquí hay una ganancia de electrones. Siempre el flujo de los electrones van a ir del ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Entonces, siempre en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Entonces, aquí estamos viendo las reacciones que estarían involucradas en cada uno de esos electrodos. El ion cloruro era el que se acercaba a este electrodo y el catión de zinc era el que se acercaba a este electrodo. Entonces, el ion cloruro es quien se oxida, ¿correcto? Hemos dicho que en el ánodo se da la oxidación. Entonces, el ion cloruro que estamos viendo aquí es quien se oxida formando el cloro gaseoso, ¿no? Y el catión zinc es quien se reduce bajando, ¿no? Depositándose hasta su estado de oxidación cero. Todos los elementos metálicos que se van a recubrir aquí en el cátodo, siempre su estado de oxidación va a ser cero, ¿ya? Entonces aquí vemos la oxidación
y aquí en el cátodo ocurre la reducción. Así estaría funcionando ese proceso electrolítico. Entonces, como pueden ver en la imagen, en el cátodo es donde se estaría aumentando esa masa que vendría a ser el recubrimiento electrolítico. Entonces, por ejemplo, las cucharas, ¿no? Todo lo que son los cubiertos bañados en plata, lo que son, por ejemplo, los lapiceritos. Han visto que los lapiceritos tienen acá arriba una manguita, un asito, son metálicos, son cromados. Por ejemplo, las llaves también, algunas llaves que son de diferentes colorcitos o tornillos, o el mundo de las joyas, ¿no? Que son bañadas en oro, bañadas en plata, etcétera, etcétera, con otras piezas que son bañadas con zinc, que se conocen como procesos de zincado, bañados en cromo, cromados, ¿no? Bañados en níquel, niquelados. Todos estos se realizan con los procesos electrolíticos y esos recubrimientos tienen que estar aquí en el cátodo, ¿no? Se dan en el cátodo. Así funciona entonces esa celda electrolítica, ¿ya? Recuerden, si tienen alguna duda, chicos, simplemente es abrir el chat o abrir sus micros, o si no, dejar sus preguntas en el chat, ¿ya? Ahí les respondo. Muy bien, entonces así funcionan los procesos electrolíticos. Tenemos el primer caso, mira, tenemos un caso en el cual ese proceso electrolítico estaría formado por una sal fundida. ¿Qué quiere decir una sal fundida, profesora? Una sal fundida significa que solamente está la presencia de ese sodio. Entonces tenemos el sodio +1 y tenemos el ion cloruro, ¿no? Nada más. Entonces es muy sencillo porque acá tú tienes que observar quién iría al ánodo y quién iría al cátodo. Tú ya sabes que el ánodo aquí es positivo y que el cátodo es negativo. Entonces, ¿quién va a ir hacia el negativo? La carga positiva, o sea, el sodio va a ir aquí a depositarse en el cátodo y el cloro va a ir hacia el ánodo a formar el cloro gaseoso, ¿no? Ahí estamos viendo, atraen siempre las cargas opuestas. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones que estarían ocurriendo en cada electrodo? El sodio, que es un metal que se va al cátodo, acuérdate que se deposita completamente y pasa siempre a su estado de oxidación cero. La reducción siempre se da del metal hasta que llegue a su estado de oxidación cero. Y en el caso del ánodo, ¿no? El ion cloruro pasa a cloro gaseoso, ¿ya? Pasa a cloro gaseoso. Muy bien, entonces esas serían las dos semireacciones que estaría ocurriendo en este proceso electrolítico. Y ya de aquí nosotros hemos aprendido de que para tener la reacción global simplemente igualamos el número de electrones ganados y perdidos, por eso multiplica por 1 y por 2, para tener la reacción total que sería el sodio más el ion cloruro, que se deposita sodio metálico y libera cloro gaseoso. Entonces, ¿qué se libera en el ánodo? Cloro gaseoso. ¿Y qué se coloca o qué se obtiene en el cátodo? El sodio depositado, ¿no? En su estado sólido que tiene su estado de oxidación cero, ¿no? Eso es lo que estaría ocurriendo en un proceso electrolítico fundido, donde simplemente está el catión y el anión. Entonces, existe una regla, por favor, mucha atención con esta regla práctica, porque nos va a permitir a nosotros saber quién se oxida y quién se reduce, ¿no? Por ejemplo, nos dice, cuando se tiene elementos de la familia del grupo 1A o del 2A, que son los que ustedes ya conocen, e incluyendo también la familia del 3A, el aluminio, estos, cuando están en un medio acuoso, ¿qué significa en un medio acuoso? Que cuando está la presencia del agua, estos no se van a reducir. El que se reduce sería el agua generando hidrógeno gaseoso. Y esta sería la reacción que estaría ocurriendo en la reducción del agua. El agua se reduce hasta formar hidrógeno
el cual, jóvenes, es importante que ustedes se aprendan esta semirreacción porque va a servir para determinar el peso equivalente del hidrógeno. ¿Cómo se calcula el peso equivalente del hidrógeno? Viene a ser la masa molar del hidrógeno dividido entre el parámetro teta, donde teta es justamente ese número de electrones que se transfieren, que en este caso serían 2 electrones. Por lo tanto, el hidrógeno serían 2, ¿cierto? Porque es 1, como son 2, sería 1 más 1, 2, y el parámetro teta 2. Por lo tanto, el peso equivalente del hidrógeno siempre va a ser 1. Entonces, cuando veamos esos casos, recuerda que el agua es quien se reduce en el cátodo. Si tenemos metales de transición, que ustedes ya saben que son los del grupo B, en un medio acuoso, o sea, en presencia del agua, estos sí, sin ningún problema, se van a reducir. Acuérdate que estos se estarían reduciendo a plata 0, a zinc 0, a cobre 0, porque todos los metales se reducen hasta su estado de oxidación 0. Si tenemos oxoaniones, que son aquellos aniones que contienen el oxígeno, sulfato, nitrato, carbonato, clorato, te dice que en un medio acuoso, o nuevamente, o sea, donde está la presencia del agua, estos no se oxidan. Los que se oxidan, o el que se oxida sería el agua formando el oxígeno gaseoso. Entonces, así como esta reacción también es importante que ustedes se aprendan, porque de aquí me interesa que ustedes sepan que la oxidación del agua se libera 4 electrones. ¿Y qué cosas son esos electrones? El parámetro teta para nosotros poder determinar el peso equivalente del oxígeno. Sería la masa molar del oxígeno sobre el parámetro teta. ¿Cuánto es la masa molar del oxígeno? Oxígeno 16 multiplicado por 2, 32. Entre el parámetro teta, que es 4, entonces el peso equivalente sería igual a 8, que va a ser siempre para el oxígeno. Entonces, estas dos reacciones, vuelvo a repetir, no te van a dar de dato, pero sí te van a hacer muchas preguntas en función a la oxidación del agua y a la reducción del agua. Entonces, nuestro siguiente caso es justamente donde tenemos una sal o una celda acuosa, donde ya sabes que acuosa significa la presencia del agua. Entonces, profesora, en una electrólisis de cloruro de sodio yo tengo sodio. A veces se lo queda el lapicito, chicos. A veces se lo queda el lapicito. A ver, tengo sodio, tengo el cloruro, ¿correcto? ¿Y quién más? Y la presencia de agua. Entonces tú ya sabes el ánodo, el cátodo, sabes que quiénes se van a dirigir a esas cargas, ¿cierto? Lo negativo atrae a lo positivo y lo positivo atrae a lo negativo. Pero esta vez también tenemos la opción de que el agua pueda ir a reducirse, ¿cierto? Al cátodo, o el agua pueda ir a oxidarse al ánodo. Entonces ahí tengo que recordar, como es un grupo 1A, la regla dice que estos no se reducen cuando está el agua. Entonces el que se va a reducir, ¿quién es? El agua se reduce, ¿correcto? El agua se reduce. Entonces en el ánodo estaría ocurriendo, perdón, en el cátodo estaría ocurriendo la reducción del agua, que estaría llevándose a cabo dicha reacción que ya hemos visto. La reducción del agua forma hidrógeno. Y en el ánodo, profesora, estaría el cloro sin ningún problema, porque el cloro frente al agua no hemos visto ninguna excepción. Así que aquí el cloruro se estaría oxidando a formar cloro gaseoso. Entonces, eso sería en un proceso electrolítico de una sal acuosa en presencia, ¿no?,
del agua con un elemento del grupo 1A. Se forma entonces, se libera entonces chicos, no quiere salir aquí está, no quiere salir el lapicito. Ya, quería otro color, por eso estaba mudando. Entonces aquí tengo el cloro gaseoso en el ánodo y en el cátodo tengo el hidrógeno gaseoso, ¿ya? Entonces aquí en el cátodo se estaría liberando las burbujitas de hidrógeno y aquí en el ánodo se estaría liberando las burbujitas de cloro gaseoso. Siguiente caso. Aquí tenemos una sal también que se encuentra en solución acuosa, o sea, quiere decir que acá tengo la presencia de cobre más 2, tengo la presencia del ion sulfato y tengo la presencia del agua. Ya sabes qué cargas son las que van a ir al positivo y al negativo, ¿verdad? Profesora, aquí no hay excepción con el cobre. Como es un metal de transición, frente al agua no hay ningún problema, el cobre es quien se estaría reduciendo en el cátodo. Entonces el cobre más 2 estaría pasando a cobre 0. Acuérdate siempre que en la reducción es cobre 0. Y en el ánodo, presta atención y recuerda la regla. Profesora, la regla decía que un oxoanión, que yo estoy viendo aquí, no participaría de la reacción, que en este caso el que se oxida sería el agua. Entonces el agua estaría oxidándose en el ánodo para formar oxígeno gaseoso, que es la ecuación que ya te dije que te tienes que aprender básicamente para saber cuántos electrones estarían liberando. Entonces, eso sería el caso de esta sal con un metal de transición, donde en el ánodo se forma oxígeno gaseoso y en el cátodo se forma el cobre metálico. Siguiente caso, tenemos una sal acuosa, acá dice acuosa, eso ya significa la presencia del agua, ¿ok? Es una sal acuosa en el cual tenemos la presencia del potasio más 1, tenemos el ion sulfato y la presencia del agua. Profesora, el potasio más 1 es del grupo 1, entonces él no se puede reducir, se reduce el agua. Muy bien, recordando la regla que hemos visto. Pero también tenemos el sulfato, es un oxoanión y él no se puede oxidar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El agua se reduce y el agua se oxida. Eso es lo que estaría ocurriendo aquí. El agua se reduce a oxígeno gaseoso y el agua se oxida a oxígeno gaseoso y el agua se reduce a hidrógeno y gaseoso, ¿no? Entonces, esto estaría ocurriendo para el caso de esta sal de sulfato de sodio en presencia del agua. Entonces, esos serían nuestros productos en el ánodo y en el cátodo. Bien, entonces aquí es solamente ya teniendo claro la regla, ¿no? Tú ya puedes saber quién va al ánodo y quién va al cátodo. Esto es fundido, litio fundido con el ion cloruro fundido, entonces no tienes ningún problema, el positivo va al cátodo, entonces aquí se va a formar litio sólido, ¿no? Porque el litio se va a reducir y el producto, el ion cloruro, va a formarse cloro gaseoso. Siguiente compuesto es acuoso, presencia del agua, entonces el agua le gana litio y se va a reducir lo que es el hidrógeno gaseoso. Y aquí el cloruro no hay ninguna condición, entonces se forma el cloro gaseoso. Siguiente es un metal de transición. El metal de transición no tiene ningún problema frente al agua, así que el zinc sería el que se reduce llegando a su estado de oxidación 0, ¿no? Y el cloruro normal se estaría oxidando formando cloro gaseoso.
Nitrato de plata, la plata sin ningún problema se estaría reduciendo porque es un metal de transición, entonces llegaría a plata cero. Y aquí el nitrato sí tendría cuidado porque es un oxoanión. Entonces aquí en la oxidación no se estaría oxidando el nitrato, sino el que se oxida es el agua porque es presencia de acuoso. Y cuando el agua se oxida, forma el oxígeno gaseoso. Eso tienes que saber también. El agua, cuando se oxida, forma oxígeno gaseoso. Y el agua cuando se reduce, ya si sabes que aquí forma oxígeno gaseoso por la O, ya tienes que entender aquí que se forma el hidrógeno gaseoso, ¿no? Siguiente caso, aluminio está en la regla que frente al agua que es acuoso se libera lo que es la reducción del hidrógeno. Y como el anión también es es un oxoanión, es una limitación frente al agua, se estaría formando oxígeno gaseoso. Esto tienen que tener bien claro y esto se responde si ustedes conocen las reglas que hemos visto ya en la diapositiva anterior. Entonces, el científico que estudió estos procesos es Faraday. Este científico Faraday, ¿no? Se dio cuenta que un Faraday, ¿no? Es equivalente a 96.500 Coulomb. Faraday se dio cuenta eh, que para poder transferir una mol de electrones, él necesitaba esta cantidad de carga. O sea, profesora, si por ejemplo quiero transferir 2 moles de electrones, Faraday dijo que necesitabas 2 Faradays, ¿no? Que era equivalente a 2 veces 96.500 Coulomb. Si son 3 Faradays, 3 veces Coulomb, ¿no? Entonces, en general, si tú quieres transferir n moles de electrones, tú necesitas n Faradays, lo cual significa que son n veces 96.500 Coulomb. Eso es lo que estableció Faraday al estudiar los aspectos cuantitativos haciendo uso de estos procesos electrolíticos. ¿Te acuerdas que hablábamos de que estos procesos son empleados para los recubrimientos? Por ejemplo, en las joyas, ¿no? Ustedes saben que dependiendo de la calidad del bañado de una cadena en oro, depende mucho el precio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una cadena que tiene un recubrimiento de oro muy fino, muy delgadito? Entonces, esa cadenita posiblemente tenga un costo, ¿no? Vamos a colocar un costo A. Y si yo comparo con otra cadena que tal vez su recubrimiento es mayor, lo cual le va a dar de repente un mayor tiempo de duración, se va a ver más bonito, ¿no? Entonces va a tener otro precio, ¿cierto? Porque en el segundo caso yo estoy gastando mayor cantidad de oro. Entonces, ¿cómo las personas que trabajan con estos recubrimientos saben la cantidad de masa que van a depositar en esos recubrimientos? Ahí les ayuda justamente Faraday, porque Faraday se dio cuenta y estudió cuánto es la masa que se deposita de un metal, donde va a estar involucrado parámetros como la intensidad y el tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que el peso equivalente, gracias, mami, es la masa molar sobre el parámetro teta, ¿cierto? Entonces, donde teta es el número de electrones que se transfieren. Por ejemplo, si ustedes tienen cobre más 2 y se reduce a cobre 0, quiere decir que ganó 2 electrones. Entonces, es 2 electrones. Quiere decir entonces que estos 2 electrones te determinan el parámetro teta, que es igual a 2. Entonces, por ejemplo, aquí, para el sodio, peso equivalente del sodio, su peso atómico que es 23, entre el parámetro teta que es 1, peso equivalente 23. Peso equivalente del oxígeno, que ya lo habíamos demostrado, ¿no? 32 entre el número de electrones, que sería 4, y su peso equivalente es 8. Entonces, Faraday se dio cuenta de que la relación de la masa con la cantidad de carga que se deposita
o lo plasmó mediante una ecuación al cual lo llamó la primera ley de Faraday. ¿Qué nos dice la primera ley de Faraday? Que la masa que se deposite en el cátodo va a ser igual al peso equivalente, que ya sabes calcular, sobre 96.500 por la intensidad, que viene a ser en amperios, multiplicado por el tiempo, que ese tiempo tiene que ser en segundos. ¿Correcto? Eso sería entonces la primera ley de Faraday. Ahora, no solamente esa ecuación se dio cuenta Faraday, porque a nivel industrial, nosotros no trabajamos pues solamente con una cubetita, ¿no? Donde está el electrodo, el otro electrodo y aquí se va llevando el recubrimiento. No, a nivel industrial se trabajan en celdas que están pues a la vez funcionando, todos en paralelo. Entonces, ¿qué ocurre? Se colocan varias cubas electrolíticas, celdas electrolíticas, donde en uno de ellos pues puede ser un sistema donde se esté llevando a cabo un recubrimiento de oro, en el otro un recubrimiento de zinc y en el otro un recubrimiento de plata, ¿no? Se utilizan las condiciones que ya nosotros sabemos y se le da una cantidad de intensidad y el trabajo al mismo tiempo para todos los sistemas. Entonces, Faraday, ¿qué se dio cuenta, jóvenes? Faraday se dio cuenta que como este sistema todos trabajan bajo la misma condición, encontró una relación a la cual llamó la segunda ley de Faraday. Esa segunda ley de Faraday nos dice que la masa que se deposita en el electrodo 1 sobre su peso equivalente es igual a la masa que se deposita en el electrodo 2 sobre su peso equivalente e igual a la masa que se deposita en el electrodo 3 sobre su equivalente. Y eso puede aplicar también en los mismos electrodos, o sea, podría decir también, por ejemplo, el electrodo A y el electrodo B. Entonces puedo decir la masa de A sobre el peso equivalente de A es igual a la masa de B sobre el peso equivalente de B, ¿ya? Con cualquiera de los electrodos se estaría cumpliendo esa segunda ley de Faraday. Y con eso entonces estaríamos terminando todo correspondiente a los procesos electrolíticos. Voy a pasar a resolver los problemas, pero como en teoría nos van a mencionar en la primera pregunta una comparación con los procesos galvánicos, voy a avanzar 2 diapositivas para tener una idea cuál es la diferencia con lo que acabamos de ver, ¿ya? Los procesos galvánicos trabajan de manera contraria a los procesos electrolíticos. Estos procesos galvánicos primero realizan las reacciones redox para que puedan generar corriente eléctrica, ¿no? Estos procesos redox decimos que son espontáneos. ¿Por qué, profesora? Porque se llevan a cabo de manera natural. Por ejemplo, ustedes cuando tienen una puerta o una ventana de metal, ¿no? Que es de fierro y nosotros normalmente lo pintamos para evitar la oxidación. ¿Qué pasa cuando esto entra en contacto con el oxígeno? Su naturaleza, su forma natural de ese metal va a ser formar el famoso feo, que viene a ser el óxido de hierro. Y así es como se va desgastando todos los materiales que son metálicos, ¿no? Entonces, esto, nadie forza el sistema. Aquí nadie le da ninguna condición, nadie modifica el oxígeno, el tiempo, nadie. Eso se da de manera natural. Por eso decimos que los procesos galvánicos son espontáneos. El potencial estándar comparado con los electrolíticos, estos son positivos, ¿ok? Lo cual te está indicando que es un proceso espontáneo. Y aquí es donde se encuentran las pilas, las baterías, ¿no? Todos los sistemas que trabajan generando una corriente eléctrica a base de las reacciones redox. ¿Ok? Entonces, aquí en los procesos galvánicos, el ánodo va a ser negativo y el
cátodo va a ser positivo, ¿ok? Mientras que en el caso anterior las cargas eran opuestas. Lo que sí nunca cambia es que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Eso nunca va a cambiar, ¿correcto? Entonces, en estos procesos galvánicos, nosotros vamos a hablar de un voltímetro, vamos a hablar de los electrodos, donde está el ánodo, el cátodo, donde ocurre la oxidación, la reducción de la solución electrolítica, de un puente salino, que justamente puente salino se dice porque es una sustancia recontrasalada, que su función va a ser compensar las cargas que vamos a ver después en la explicación de cómo funciona un proceso galvánico. Muy bien, entonces con esto creo que es suficiente para nosotros poder ver ahora nuestros ejercicios, ¿ya? Vamos a resolver entonces nuestros ejercicios. A ver, vamos a la pregunta número 1. Bien, ¿qué nos dicen en la pregunta número 1? Nos hablan con respecto al campo de la electroquímica y nos dicen, al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los procesos electrolíticos y galvánicos forman parte de la electroquímica. ¿Qué sería ese enunciado? ¿Verdadero o falso? Son los dos procesos que hemos mencionado que forman parte de la electroquímica. Proceso galvánico y proceso electrolítico. Sí, ¿verdad? Eso sería correcto. Coloquen ahí sus claves en el chat cuando hago la pregunta. Luego nos dice, en los procesos electrolíticos, ¿las reacciones redox producen electricidad? Son los electrolíticos que primero ocurren reacciones redox para luego producir energía eléctrica. No, ¿verdad? Eso sería falso. Primero ocurre, se le da una fuente de poder para que ocurran las reacciones redox. Y luego te dice, en los procesos galvánicos, ¿la electricidad genera reacciones químicas? Tampoco, ¿verdad? Al revés. En los procesos galvánicos, las reacciones químicas generan electricidad. Por lo tanto, en la pregunta 1, nuestra respuesta sería verdadero, falso, falso, la alternativa E, no. Pregunta 2, ¿qué es lo que nos dicen en la pregunta 2? La existencia de ciertos materiales como alambres metálicos de cobre, envases de aluminio o aleaciones de diversos metales que en conjunto se relacionan con los recubrimientos metálicos se debe gracias a los procesos electrolíticos. Respecto a la electrólisis del tricloruro de hierro fundido, mira, ya te están dando aquí la sal que vas a trabajar. Tricloruro de hierro fundido. O sea, quiere decir que en esa cuba electrolítica solamente está la presencia del hierro más 3, porque ya tú sabes estados de oxidación, todo tiene que ser 0, y el ion cloruro. Dadas las siguientes proposiciones, dice, marque la alternativa o las afirmaciones que son correctas. Muy bien, chicos. Entonces, en este proceso electrolítico, ¿no? Yo sé que tengo aquí el ánodo, y tengo aquí el
cátodo, ¿cierto? El ánodo es positivo en el proceso electrolítico y el cátodo es negativo. Entonces, ¿quién va a ir al ánodo? El que tiene la carga opuesta. Va a ir el ion cloruro para formar cloro gaseoso, ¿no? ¿Siempre va a ser cloro gaseoso? Sí, chicos, cuando tienen el ion bromuro, el ion cloruro, ellos siempre van a formar gases, ¿ya? Entonces, en el ánodo ocurre el proceso de oxidación. En el cátodo ocurre el proceso de reducción. Entonces, ¿quién se reduce? El que queda aquí, el hierro más 3, ¿ok? Que se reduce a hierro 0. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Mira, en el cátodo, por reducción, correcto, ocurre la reducción, se deposita el metal del hierro. Sí, efectivamente. Ahí estamos viendo en nuestra reacción que se deposita el hierro. Eso es verdadero. En el ánodo por oxidación se forma el dicloro gaseoso. Ánodo, oxidación, sí, cloro gaseoso. Verdadero. El tricloruro férrico fundido, que es nuestra sal fundida, ¿es un conductor de primera especie? No, chicos, porque al ser una sal, el conductor es de segunda especie. Los conductores de primera especie vienen a ser los metales. Así que esto sería falso. Clave entonces, solamente las correctas sería la alternativa barco 1 y 2. Opa, ¿qué pasa aquí? Pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 3? Nos hablan del bromuro de sodio. Es una sal, es una de las sales muy empleadas principalmente en pastillas desinfectantes para las piscinas, ¿no? Y por electrólisis se puede obtener sustancias muy importantes como el metal de sodio y el no metal de dibromo. ¿Ok? Entonces aquí el sodio, jóvenes, sabes que vamos a tener aquí el sodio más 1 y el bromo menos 1, donde ya tú sabes que en el cátodo ocurre la reducción, ¿cierto? Y en el ánodo ocurre la oxidación. Entonces, en el cátodo, la reducción y en el ánodo la oxidación. Bien, ¿qué vamos a tener aquí? En el cátodo se va a reducir el sodio, que va de sodio más 1, se deposita a sodio 0, y en el caso del ion bromuro va a liberar el bromo 2, ¿no? Que es lo que nos dicen aquí como información. Dice, al respecto, dice, si en un proceso electrolítico se aplica una intensidad de corriente de 9,65, te están dando de dato la intensidad de corriente. Durante una hora, jóvenes, esa información del tiempo que es una hora son 3.600 segundos porque nosotros aquí en este tema de electrólisis el tiempo, de acuerdo a la reacción de Faraday o a la primera ley de Faraday, es en segundos.
Seleccione el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. ¿Qué nos dicen? Miren, primer enunciado nos dice que se forman 8.28 gramos de sodio metálico en el cátodo. Profesora, me está hablando de la masa que se deposita. ¿Qué aplico? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, que es 9,65 amperes en la unidad cierta, correcta. Entonces aplico la masa, chicos. ¿Cuánto es la masa? Intensidad, 9,65 por el tiempo, 3.600 por el peso equivalente. Como me está hablando del sodio, ¿cuánto es su peso equivalente del sodio? Sodio 23 entre el número de electrones. Aquí sería más un electrón. O sea, su parámetro teta es 1. Así que sería el número de equivalentes 23. Entonces, multiplicado 23 y todo eso entre 96.500 coulomb y efectivamente, chicos, la masa va a salir 8.28. Así que ese enunciado sería verdadero. ¿Cuánto se deposita en el ánodo? Dice, se deposita 28.8 gramos. Aquí para este caso, como tú ya tienes la masa del cátodo, tú puedes aplicar la segunda ley de Faraday. ¿Qué te dice la segunda ley de Faraday? Que la masa, en este caso del sodio, sobre el peso equivalente del sodio es igual a la masa del bromo, correcto, del bromo sobre el peso equivalente del bromo. Y reemplazas porque tienes toda la información. Tienes la masa del sodio, sí, acabamos de determinar 8.28, ¿cierto? 8.28. ¿Tienes el peso equivalente del sodio? Sí, el peso equivalente del sodio era 23. Y esto es igual a la masa del bromo, que es lo que queremos determinar o queremos corroborar si es 28.8, entre el peso equivalente del bromo. ¿Cuánto es el peso equivalente del bromo? Bromo, cada bromo pesa 80. Como son 2, 160. Entre el parámetro teta, aquí es por 2, entonces aquí sería más 2 electrones, ¿no? Sería entonces el teta 2 y el peso equivalente sería 80 para el bromo. Listo, entonces de aquí en la masa del bromo efectivamente sale 28.8, que también sería entonces verdadero esa respuesta. Y luego te dice, en ambos electrodos circulan 36 moles de electrones. Yo sé, profesora, que en una mol de electrones que se transfieren se requiere 96.500 coulomb, ¿cierto? 96.500 coulomb. Entonces, ¿cuánto es la carga que nosotros le estamos dando a todo este sistema para poder saber si efectivamente son 0.36 moles de electrones? O sea, ¿cuántos electrones? ¿Y cuánta es la carga que nosotros le estamos dando? Profesora, intensidad y tiempo. Eso es el famoso KIT. Entonces, la intensidad por el tiempo, que sería en este caso 9,65, ¿no? Multiplicado por 3.600, nos va a dar la carga que vendría a ser 34.740 coulomb. Entonces, si una mol se transfiere con 96.500 coulomb por teoría y mi sistema se está proporcionando 347.000
no, 34.740, ¿no? Uy, se borró. 34.740 coulomb. Entonces, ¿cuántas moles se transfieren? Realizamos aquí regla de 3 y efectivamente el número de moles es 0.33 que se estarían circulando. Así que esto también sería verdadero y la clave en esa pregunta sería la alternativa dada. ¿Ok? Muy bien. Eso sería entonces con respecto a la pregunta número 3. ¿Estamos claros, chicos? ¿Me están comprendiendo? A ver, mándenme ahí dedito arriba si está todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿está todo claro? ¿Sí? Kelly, Joana, Annette, ok, Richard, Valeria, ¿todo bien? Continuamos. Son ejercicios referente a puro procesos electrolíticos, ¿ok? Por eso es que después ya al final voy a pasar a ver los galvánicos porque tenemos bastantes ejercicios de este tipo, ¿ya? Ya, listo. Continuamos entonces. Pregunta 4 dice, el zinc tiene gran importancia en la economía mundial. Se obtiene por procesos electrolíticos con una pureza del 99.9%. Este metal tiene múltiples usos en la industria de la galvanoplastía, ¿no? Aleaciones, compuestos químicos, entre otros. En un laboratorio de electrólisis se electroliza sulfato de zinc en solución acuosa. Ajá, entonces tenemos el zinc 2 más, tenemos el sulfato y como es acuosa está la presencia del agua, ¿no? Aplicando 6 farads de carga eléctrica, determine los kilogramos de zinc obtenidos cuando la eficiencia es el 80%. Ya. Entonces, chicos, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Una mol de electrones, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el caso del zinc, ¿no? Del zinc, el zinc más 2 va a ir al cátodo, ¿cierto? A zinc 0. Va a ganar 2 electrones. Entonces, como son 2 electrones, son 2 farads que necesita para depositar una mol de zinc. Entonces, aquí yo digo lo siguiente. Utiliza para depositar una mol de zinc, pero una mol de zinc pesa 65 gramos. Entonces son 2 farads, 65 gramos. ¿Cuánto nosotros le vamos a aplicar al sistema? 6 farads. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de masa de zinc se estaría depositando?
Regla de 3, masa de zinc sería 195 gramos. Pero esto sería siempre en cuando la eficiencia de la reacción sería perfecta al 100%. Pero nosotros sabemos que el rendimiento de una reacción es la masa real sobre la masa teórica multiplicada por 100. ¿Cuánto es tu rendimiento? 80. ¿Cuánto es entonces la masa real? Porque eso es lo que te están preguntando, la masa del zinc en kilogramos cuando el rendimiento es 80. Vamos a determinar esa masa. ¿Cuánto es el teórico? 195 multiplicado por 100, ¿no? Listo, entonces la masa, un ratito chicos que se colgó aquí. La masa del zinc sería igual a ese 80%, sería igual a 156 gramos, ¿no? Que en notación científica esto sería 1,56, pero nos piden en kilogramos, perdón. Entonces primero voy a pasarlo a kilogramos. Voy a pasarlo a kilogramos. Entonces, en kilogramos sería 0,156 kilogramos. En notación científica, 1,56 por 10 a la menos 1 kilogramo. Siendo entonces nuestra clave 1,56 la alternativa barco. ¿Ya? Eso sería entonces en la pregunta número 4. Pregunta 5. A ver, miren chicos, la pregunta 5 es súper fácil. Les voy a dar un minutito para que ustedes puedan resolverlo. Miren, el plomo te dice que asumiendo que se obtuvieron esta cantidad de gramos, o sea que eso es masa, te hablan del plomo a partir de su catión tetravalente, te dan el tiempo y te piden determinar la intensidad de corriente en amperios. O sea, tú ya sabes aquí al ojo viendo esa información con qué fórmula puedes determinar esa intensidad, ¿verdad? A ver, intenta calcular y me dicen cuánto sería la intensidad de corriente para ese problema.
¿Cuánto sale? A ver, está súper sencillo. ¿Qué voy a aplicar? La primera ley de Faraday, pues, ¿no? Súper, súper fácil. Voy a aplicar la primera ley de Faraday. ¿Qué me dice la primera ley de Faraday? Que la masa es igual, ¿no? Se colgó. A ver, un momentito, un momentito. Ahora sí. Es igual a la intensidad por el tiempo por el peso equivalente sobre 96.500 coulombs, ¿cierto? Muy bien. Entonces, te habla del plomo como catión tetravalente. Entonces, quiere decir que el plomo está con su carga más 4 y que cuando ese plomo se va a reducir, ¿no? A 0, entonces va a ganar 4 electrones. Gana 4 electrones y ya puedes hallar tu peso equivalente del plomo. El peso equivalente del plomo sería la masa del plomo, que es 207, y todo dividido entre el número de electrones, que sería 4. ¿Cuánto sale ese peso equivalente del plomo? Su peso equivalente del plomo sería 207 entre 4. Eso nos da una masa de 51.75, ¿no? Listo. Ahora sí, operamos en nuestra ecuación. ¿Cuánto es la masa que se está depositando? Ya te dicen aquí, 1.035 gramos, ¿cierto? 1.035 gramos. La intensidad, ¿cuánto es? Es lo que me piden. El tiempo, 965 segundos, ¿no? Peso equivalente, 51.75 y todo dividido entre 96.500 coulombs. De aquí, ya esto ya es súper fácil, la intensidad sería igual a 2, ¿no? Entonces, nuestra clave aquí sería la alternativa barco. ¿Ok? Eso sería entonces nuestra respuesta a esa pregunta número 5. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Miren, presten atención a esta pregunta. Nos dice lo siguiente. El ácido sulfúrico es un compuesto que se aplica principalmente en baterías de vehículos, razón por el cual es conocido como ácido de batería y su electrólisis es similar al del agua, produciéndose el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Al respecto, si en el electrodo negativo, acuérdate que en el ánodo nosotros tenemos el electrodo positivo y en el cátodo tenemos el electrodo negativo. Entonces, aquí cuando nos dicen en el electrodo negativo se produce 4,48 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de gas, medidos a condiciones normales, nos estaría hablando del hidrógeno, porque el hidrógeno es quien se encuentra en el ánodo, ¿no? Perdón, en el cátodo, ¿no? Que tiene carga negativa. Determinen los gramos del gas que se forma en el electrodo positivo. Entonces nos están preguntando por la cantidad de masa en el otro electrodo. ¿Recuerdas qué ley vamos a aplicar? La segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday que dice la masa que se deposita en el hidrógeno sobre el peso equivalente del hidrógeno es igual a la masa que se deposita en el oxígeno sobre el peso equivalente del oxígeno. ¿Qué es lo que a ti te están preguntando? Nos están preguntando por esta masa que se deposita en el electrodo positivo, que viene a ser
el ánodo donde se produce oxígeno. Pesos equivalentes ya sabemos, ¿verdad? Ya hemos aprendido a determinar los pesos equivalentes. Peso equivalente del oxígeno es 32/4, que viene a ser 8, ¿correcto? Y el peso equivalente del hidrógeno, que viene a ser 2/2, igual a 1. Entonces, esto y el peso equivalente del otro ya lo conocemos. ¿Ok? Entonces solamente necesitamos ahora saber cuánto es la masa de hidrógeno y nuestro ejercicio ya estaría completo. Muy bien, entonces, ¿qué decimos, chicos? Vamos a hacer aquí la solución. Como nos dicen a condiciones normales, ¿no? Para el hidrógeno, ustedes saben que a condiciones normales, por una mol de hidrógeno se produce, a condiciones normales, 22.4 litros. Pero por dato del problema, nos dice que de hidrógeno se libera a condiciones normales 4.48 por 10 a la menos 2. 4.48 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Profesora, conversión, 1 metro cúbico es 1000 litros, ¿ok? Entonces eso quiere decir que tenemos 44,8 litros de dato a condiciones normales, ¿correcto? Por lo tanto, si tú tienes 44,8 litros, ¿cuántas moles de hidrógeno se estarían produciendo? 2 moles, porque estás viendo que es el doble. Se estarían produciendo 2 moles de hidrógeno. ¿Cuánto pesa una mol de hidrógeno? 2 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pesa 2 moles de hidrógeno? 4 gramos. Entonces, chicos, ya tenemos las moles de hidrógeno. Y ahora sí, aplicamos nuestra ecuación que dice masa del hidrógeno sobre el peso equivalente del hidrógeno es igual a la masa del oxígeno sobre el peso equivalente del oxígeno. ¿Cuánto sería aquí? Tendríamos masa del hidrógeno, 4 gramos, perdón, 4, no 2. Porque eso es lo que hemos hallado. 4 gramos. Peso equivalente del hidrógeno, 1. Masa del oxígeno es lo que queremos hallar. Y peso equivalente del oxígeno es igual a 8. Por lo tanto, la masa del oxígeno sería igual a 32 gramos. ¿Correcto? Eso sería entonces nuestra respuesta en la pregunta número 6. Pregunta 7. A ver. ¿Qué nos dicen en la pregunta 7? En la pregunta 7 nos habla del diyodo, ¿correcto? Nos dice que presenta alta volatilidad y provoca irritabilidad en los ojos, ¿no? Y las mucosas, por lo que su manejo se requiere mucho cuidado, siendo necesario usar implementos.
para protegerse. Una de las formas de producir dicho gas es por electrólisis. Entonces nos habla sobre la sal que es fundida, ¿no? Yoduro fundido o en soluciones acuosas. Al respecto, dice, si se electroliza cierta sal fundida, aquí ya nos está diciendo entonces que nosotros vamos a trabajar con una sal fundida, aplicando 0.1 Faraday. Aquí está la carga que se estaría depositando, no que se estaría utilizando, perdón, 0.1 Faraday. Durante media hora. Entonces acá vamos a colocar la carga es igual a 0.1 Faraday durante media hora. Media hora significa, una hora tiene 3.600 segundos, entonces media hora tiene 1.800 segundos, ¿no? 1.800 segundos. Se forma diyodo a una presión de 3 atmósferas. Presión de 3 atmósferas con una temperatura de 27 grados Celsius. 27 más 273, eso sería 300 Kelvin. Siempre la temperatura en Kelvin, ¿ya? Siempre, siempre la temperatura en Kelvin. ¿Cuál es el volumen del gas obtenido? Nos dice. Entonces, el volumen del gas obtenido, ¿cómo voy a determinar si estoy viendo que los datos que se tiene aquí, presión, temperatura y volumen? Me acuerdo entonces que puedo utilizar para la determinación del volumen la ecuación de Pavo-Ratón, ¿cierto? Presión por volumen es igual a RTN. ¿Tienes presión? Sí. ¿Tienes volumen? Es lo que me están preguntando. ¿Tienes el R? Sí. ¿Tienes la temperatura? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te falta para determinar o para hacer uso de esa ecuación? Solamente me falta N. ¿Y cómo puedo hallar el número de moles si tengo la carga y el tiempo? Profesora, la primera ley de Faraday. ¿Qué te dice la primera ley de Faraday? La primera ley de Faraday me dice cuánto es la masa que se va a depositar. Pero si yo tengo la masa, yo ya podría saber las moles, porque las moles son masa sobre masa molar. Por lo tanto, aquí tendría lo siguiente. Masa es igual a intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500, ¿no? Puedo hacer esto o también puedes decir de frente cuál es la relación que existe con el yoduro, ¿no? Porque nosotros tenemos esta ecuación. 2 veces el ion yoduro va a producir el yodo con 2 electrones, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué dice? Profesora, puedo aplicar Faraday y decir 2 Faradays va a depositar 1 mol de yodo. Entonces, 0.1 Faraday, ¿cuánto deposita? Regla de 3 y ya tienes de frente el número de moles. Si no, también aplicas aquí. Masa es igual. Intensidad por tiempo. ¿Qué cosa es intensidad por tiempo, chicos? Eso es carga. 0.1 Faraday. Multiplicado por el peso equivalente. Aquí está, mira, yodo, peso equivalente. 2 por 127 entre el parámetro teta, que es 2. 127. Y todo entre 96.500. ¿Cuánto entonces sale esa masa de ese yodo?
127 por 0.1 y todo entre 96.500, eso sale 1.31 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, a ver, algo está por aquí. A ver, por 0.1 Faraday. Ya, a ver. Entonces, si esto fuera la masa de yodo, nosotros necesitamos el número de mol. A ver, un ratito, chicos, aquí. Masa, intensidad por tiempo, que viene a ser la carga, ¿correcto? Por el peso equivalente entre 96.500. Todo esto dividido entre 127, ok, entre 127, que vendría a ser el número de moles de de la sustancia, que sería, a ver, 12.7 entre 254. 0.05, ya, a ver. A ver, aquí algo no me está cuadrando bien. Nos dice aplicando una carga de durante media hora con 30 por 60. 1800, eso es correcto. Entonces, ok. Aquí me estoy olvidando de esto. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya está aquí el tiempo y la carga, vamos a plantear lo siguiente con esta ecuación. Entonces decimos lo siguiente. Tendríamos aquí la ecuación que nos dice aquí. Esta ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? Nos dice lo siguiente. Una mol de yodo necesita, para que se pueda liberar una mol de yodo gaseoso, se necesita dos electrones. Entonces, ustedes saben que la carga es igual a la intensidad por el tiempo, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. El tiempo ya nos da 1800, pero la carga es intensidad por tiempo. Entonces, aquí prácticamente ya tenemos la cantidad de Coulomb que se estaría necesitando en esos 30 minutos. Por lo tanto, decimos, para que se deposite acá una mol de yodo, ¿no? Una mol de yodo, sería aquí, una mol de yodo necesita 2 Faradays, ¿correcto? Por el número de electrones. Pero como nosotros tenemos aquí 0.1 Faraday, 0.1 Faraday, entonces el número de moles que se estaría obteniendo N, sería N igual a 0.05 moles de ese yodo. ¿Listo? Que recuerda que era esto lo que estábamos buscando. Y ahora sí, con esa, ya teniendo todos nuestros datos, podemos aplicar nuestra ecuación de pavo-ratón, ¿no? Ya que la presión en este caso sería, ¿cuánto es la presión? 3 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen? Eso es lo que me piden hallar. ¿Cuánto es el R? 0,082. ¿Cuánto es la temperatura? 300 Kelvin. ¿Y cuánto es el número de moles? 0.05 mol. Por lo tanto, de aquí, reemplazando, entonces sería 0.082 multiplicado por 300 multiplicado por 0.05 y todo dividido entre 3. Eso nos da 0.41 litros, que en notación científica sería 4.1 por 10 a la menos 1 el volumen en litros. ¿Ok? Eso sería entonces la respuesta a la pregunta número 7. Bien, ahora sí. La siguiente pregunta ya correspondería al proceso
galvánico, ¿no? Y para eso vamos a ver primero nuestra teoría del proceso galvánico. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Vamos a presentar. Los procesos galvánicos, como ya hemos mencionado, ¿no? Son procesos espontáneos donde ocurren las reacciones redox. Aquí ocurre la oxidación en el ánodo, que va a tener signo negativo, y en el cátodo, que va a tener signo positivo. Aquí, comparado con los procesos electrolíticos, ellos tienen cargas opuestas, ¿no? Aquí el ánodo es negativo, el cátodo es positivo, pero vuelvo a repetir, en ambos procesos, la oxidación ocurre en el ánodo y la reducción ocurre en el cátodo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan estos procesos galvánicos? Primero, nosotros vamos a tener dos elementos principales donde van a ocurrir las reacciones redox. Por ejemplo, tenemos una varilla acá, un electrodo de zinc. Tenemos un voltímetro que va a registrar cuánto de corriente se está generando. Tenemos el otro electrodo que sería el cobre, ¿no? Una barra de cobre, y las soluciones correspondientes de sulfato de zinc aquí y la solución de sulfato de cobre aquí. El puente salino, que como ya te había explicado, esto es una sal saturada, es una solución bien salada, obviamente porque está compuesto por esa sal de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, la idea de esa sal es justamente compensar las cargas negativas que van a hacer falta en cada una de las semiceldas que vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿qué ocurre? Profesora, en el ánodo siempre ocurre la oxidación. Los electrones se pierden. En el cátodo ocurre siempre la reducción. Los electrones se ganan, ¿ok? El zinc se oxida y el cobre se reduce. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí la barrita de zinc que está con su estado de oxidación cero, porque todo metal siempre es cero, ¿ya? Todo metal siempre es cero. Y acá tenemos la sal de sulfato de zinc. Entonces tenemos por aquí un zinc y por aquí un sulfato. Cuando va ocurriendo la oxidación del zinc, este zinc va perdiendo electrones y va pasando a zinc 2 más. Este también y va pasando a zinc 2 más. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando en este electrodo? Va pasando de que la solución esta se va aumentando en carga positiva. Y cuando una celda se satura, ya sea con la carga positiva o con la carga negativa, entonces la celda, la pila, ¿no? Para de funcionar. Entonces ahí entra la función del puente salino. El puente salino tiene positivo y negativo por el sodio y el cloro. ¿Qué nos falta en esta cubeta, en esta cuba galvánica? Falta carga negativa, profesora. Ah, por eso ves que los iones negativos, que son de color verdecito, comienzan a salir para poder compensar la carga negativa que estaría faltando. En el otro lado ocurre lo contrario. En el otro lado, el cobre que está aquí, ¿no? En la solución de sulfato de cobre, va y se deposita a esta superficie como cobre cero. Entonces aquí, cuando este cobre más 2 se va a la superficie, esta solución está déficit, ¿no?
ausencia de cargas positivas. Entonces, ¿qué hace el sodio? El sodio comienza a migrar por aquí y a compensar esas cargas positivas. Sodio más uno, entonces se deposita, mientras que mira al lado izquierdo el ánodo se va gastando, ¿no? Entonces el ánodo se gasta y el cátodo se reduce. ¿Listo? Perdón. Muy bien. Entonces ocurre que el ánodo, el zinc, ¿no? El zinc en el ánodo se oxida y el cobre en el cátodo se reduce. Ahora la pregunta es, profesora, ¿y por qué el cátodo se reduce? ¿O por qué el zinc es el que se reduce? Y ¿por qué el zinc es el que se oxida? ¿Y por qué el cobre es el que se reduce? Porque vamos a ver más adelante una tablita con los potenciales que nos permiten comprender quién se oxida y quién se reduce. El flujo de electrones siempre del ánodo hacia el cátodo. Así funciona la celda galvánica. ¿Cómo representamos la celda galvánica? Vamos a representar primero colocando lo que ocurre en el ánodo. El zinc se oxida de zinc 0, pasa a zinc 2 más en esta semicelda del ánodo. Estos dos slashes representan al puente salino, ¿no? La separación de las celdas. Y en la otra semicelda tenemos el cobre 2 más que se reduce a cobre 0. Eso se da en la semicelda catódica. Entonces, siempre el diagrama de celda va a ser representado de esa manera, ¿ya? Primero lo que ocurre en el ánodo y luego lo que ocurre en el cátodo. Entonces, esa diferencia de potencial, ese voltaje que se genera, se conoce como fuerza electromotriz, potencial estándar de la celda. ¿Y cómo calculamos ese potencial estándar? Se calcula como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿De dónde saco esos valores, profesora? Salen de la siguiente tablita. Por ejemplo, aquí nosotros observamos cuánto es el potencial de reducción del cobre. Miremos al cobre. ¿Dónde está el cobre? Aquí. El cobre se reduce de cobre más 2 a cobre 0 con un potencial de 0.337. ¿Y cuánto es del zinc? Mira, acá está del zinc. El zinc se reduce con un potencial de menos 0,763. Entonces, ¿por qué yo decidí que el cobre es quien se reduce y el zinc es el que se oxida? Porque siempre se va a reducir la sustancia que es mayor. Entonces, aquí, ¿quién es mayor? El cobre, profesora. Por eso es que el cobre se va a ir al cátodo y por ende en el ánodo se estaría yendo el zinc. Así tú vas a determinar quién se reduce y quién se oxida. Siempre el que tiene mayor potencial será el que se va a reducir. Entonces, siguiendo la misma celda que hemos estudiado, que es el zinc y el cobre, que ya acabamos de ver los potenciales, del zinc 0,76 menos y del cobre 0,34, decimos que en el cátodo se reduce el cobre y en el ánodo se oxida el zinc. Entonces, potencial del cobre más 0,34 voltios menos potencial de reducción del zinc. Potencial de reducción del zinc menos 0,76. ¿Cuánto sale? 1,10, que es lo que estaría registrando el voltímetro y sería positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una celda galvánica que es una celda espontánea. ¿Ok? Así entonces vamos a determinar ese potencial estándar para nuestra celda galvánica.
Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿cuál sería el potencial de la celda? ¿No? Yo observo, ¿quién tiene mayor potencial? ¿El níquel o el zinc? Perdón, el níquel o el cadmio. El cadmio tiene menos 0,40 y el níquel tiene menos 0,25. Profesora, esto es mayor. Este se va al cátodo y este se va al ánodo. Entonces, el potencial estándar viene a ser igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Cuánto es el potencial del cátodo? Menos 0,25 voltios menos el del ánodo menos 0,40 voltios. Por lo tanto, va a salir 0,040 menos 0,25. Ese potencial estándar nos estaría dando, no, ¿cuánto? 0,4, perdón, menos 0,25 estaría siendo 0,15 voltios positivo porque es un proceso, una batería, un proceso galvánico, un proceso espontáneo. ¿Ok? Listo, entonces ahora sí, con eso ya podemos ir a la pregunta que nos estaba faltando, ¿no? Que viene a ser la pregunta número 8. La pregunta 8 entonces, ¿qué nos dice? Se tiene la siguiente celda, ¿no? Que está conformada por níquel y cobre. Mira el potencial del níquel de reducción, menos 0,23. El potencial del cobre, más 0,34. ¿Quién es mayor? El cobre. Entonces, este es quien va a dirigirse al cátodo, ¿cierto? Este va a estar en el cátodo y este va a estar en el ánodo. Muy bien. Entonces, aquí se tendría. El ánodo dice es el cobre. No, el ánodo no es el cobre. El ánodo es el níquel, ¿no? ¿Y en el cátodo es el níquel? No, en el cátodo está el cobre. Así que esto sería falso, ¿ok? Eso sería falso. El diagrama de celdas dice es níquel, níquel más 2 que pasa y en la otra semicelda de cobre más 2 a cobre 0. Yo sé que el diagrama de celda primero tengo que colocar lo que ocurre en el ánodo y luego coloco lo que ocurre en el cátodo, pero mucho cuidado, chicos. ¿Por qué, profesora? Porque en el ánodo tú tienes que colocar la semirreacción de oxidación, ¿ok? Y en el cátodo tú vas a colocar la semirreacción de reducción. Lo que tú tienes aquí es la semirreacción de reducción. Para tener la semirreacción de oxidación, tú tendrías que invertir, cambiar de posición. Entonces, primero tendrías que colocar el níquel. Vamos a cambiar de colorcito aquí. El níquel, correcto, que sería acá níquel 0, y estaría pasando a níquel más 2 con sus 2 electrones. Ah, pero ya no pongo la flecha, sino solamente la rayita, ¿no? Que es la representación del diagrama. A níquel más 2 electrones, más su carga más 2. Doble slash y la reducción, lo que ocurre en el cátodo. Aquí sí no cambio nada porque esto es la semirreacción de reducción. Entonces va de cobre más 2 a cobre 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros verificamos entonces aquí el diagrama de celdas, níquel 0 a níquel más 2 pasa y la otra celda de cobre más 2 a cobre 0, eso sería correcto. Eso sería
lo que estaría ocurriendo en esa celda galvánica. Así que este segundo enunciado sería correcto. Y el potencial de la celda. ¿Qué nos dice el potencial de la celda? Entonces, para ello, tengo que recordar que el potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Y tú ya has identificado quién es el cátodo y quién es el ánodo, ¿verdad? Entonces el potencial de celda estándar es igual. Potencial de reducción del cátodo, aquí está el cátodo, más 0,34. Menos, ahí está el menos. Potencial de reducción del ánodo, menos 0,23 voltios. Eso sería el potencial de la celda. ¿Cuánto nos sale ese resultado? Eso sería suma 0,57 voltios, ¿no? Eso sería el potencial de la celda y por lo tanto ese tercer enunciado sería verdadero. ¿Correcto? Clave entonces nos piden verdadero, falso, falso. Sería entonces la clave falso, verdadero, verdadero. La alternativa barco. ¿Ok? La alternativa barco. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, eso sería con respecto al tema de electroquímica. La otra semana, ¿no? Que ya entramos a la semana 13 de hidrocarburos, de química orgánica, ya es full prácticamente ya memoria. Hoy día muere todo lo que es referente a fórmulas, cálculos, ¿no? Ya no vemos de acá en adelante cálculos. Ya cinética, electroquímica, soluciones, estequiometría, gases, que son full fórmulas que ustedes han visto, ¿no? Requiere mucha práctica para nosotros poder recordar las fórmulas. Ya la otra semana entramos a química orgánica y química orgánica ya es más memoria, ¿no? Ya la siguiente semana es una clase clave, prohibido faltar, porque vamos a aprender cuáles son los prefijos que se utilizan para nombrar a los compuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber el MET, el ET, el PROP, el BUT, el PENT, ¿no? Si ustedes entienden muy bien la primera clase de química orgánica donde se les da todas las reglas, prácticamente van a ser las mismas que se van a trabajar cuando entremos a estudiar las funciones como alcoholes, aldehídos, cetonas, alquenos, alquinos, ¿no? Porque lo único que va a cambiar en estas funciones, en estos grupos funcionales, por ejemplo, alcano termina en ano, alqueno termina en eno, alquino termina en ino, alcohol en ol, cetona en ona, aldehído en al, ácido carboxílicos en oico. Entonces, solamente cambia la parte final del nombre del grupo funcional el que estemos trabajando, pero los prefijos, las reglas, enumera la cadena más larga, respeta el orden alfabético, para todas las funciones son iguales, ¿no? Entonces es clave que si ustedes, por ejemplo, no recuerdan mucho, vengan repasando un poquito ya esos prefijos que seguro sí ya ustedes recordarán que han estudiado, ¿no? En la escuela. Repasen los prefijos porque ya como les vuelvo a repetir, química orgánica es full memoria, ¿ya? Entonces, vamos a dar las claves. También este tema de electroquímica son preguntas claves, ¿no? Estos son temas que sí o sí vienen en los exámenes, así que ustedes necesitan también practicar bastante electroquímica, soluciones cinéticas. Y para ello, pues ustedes tienen sus problemas propuestos, ¿no? Pregunta número 1. Ahí estoy mostrando con todo y solución para que ustedes puedan corroborar si es que hay algo de repente que no está claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Pregunta 1. Clave casa.
Pregunta 2. Aquí, por ejemplo, es una pregunta que les da la intensidad, amperaje, les dicen el tiempo en horas, el cual ustedes deben transformarlo en segundos, y aquí les dicen la masa que se deposita. Entonces te pide marcar de qué elemento se está hablando. ¿Cómo yo voy a saber de qué elemento? Aplico la primera ley de Faraday para determinar la masa molar, ¿no? Entonces aquí la clave va a ser aluminio, la clave enano en la pregunta número 2. Pregunta número 3, la clave escasa. Acá igual les dan el amperaje, les dan el tiempo. Determina el porcentaje de molibdeno depositado en el cátodo si en el proceso se esperaba la producción de 600 gramos. Te dan la masa teórica, porque dice que esto es lo que se esperaba, ¿no? Teórica, y vas a calcular entonces el porcentaje de rendimiento primero hallando la masa experimental, ¿no? Entonces con este dato tú vas a hallar cuánto es la masa que se obtiene y lo vas a dividir entre lo que tú esperabas multiplicado por 100 para poder hallar ese porcentaje. Entonces eso sale en la alternativa casa. Pregunta 4, acá igual, electrólisis, porque nos habla de Faraday, te dicen la cantidad de masa que se deposita, ¿no? Y en función a ello te comienzan a preguntar cuánto de carga, cuántos amperajes, cuántas moles de electrones está circulando, que son preguntas que también hemos visto en clase, ¿no? Acuérdense que una mol de electrones siempre se requiere un Faraday. Entonces, como ya conoces la cantidad de Faraday, ya tú puedes saber cuánto es las moles que vas a depositar. En esa pregunta 4, la respuesta sería avión. Y aquí está su solución para que se puedan guiar. ¿Ok? Y la pregunta número 5, una sal de sulfato de magnesio, también un proceso electrolítico. Te dan el volumen, la presión, la temperatura. Ya tú sabes que cuando te dan volumen, presión, temperatura, eso tiene que ver con pavo ratón, ¿no? Te piden determinar el volumen va a ser la alternativa, barco, ¿ok? 5.6. Ahí está la solución. Pregunta 6, proceso galvánico. Y aquí te están preguntando que se tienen las siguientes pilas con los siguientes potenciales. Te piden seleccione la alternativa que contiene la pila que satisfacen dichos requisitos de la calidad. Entonces hay que leer el contexto para comprender qué cosa exactamente es lo que nosotros tenemos que determinar. Y la respuesta sería la alternativa dada. ¿Ya, chicos? Eso sería entonces las alternativas de esta semana 12 de celdas galvánicas. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Estudien, ¿ah? Practiquen bastante. Buenas tardes, chicos.